hemos entrevistado hoy desde que lo anunciamos en nuestra cuenta de Twitter. De una vez la gente se pone muy alerta, muy atento, porque es una figura muy influyente en la opinión pública. A Marino Vinicio Castillo, Vinicito, le decimos de cariño, así que nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, muy contento de estar aquí en este programa tan escuchado y visto por las redes sociales también, en compañía de esta periodista tan importante de estos medios, y presto a responder cualquier inquietud, cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias por todas sus piropos, inmerecidos, pero muchísimas gracias. El tema de hoy obligado es el giro que ha tomado la investigación al atentado contra esa gloria del deporte nacional, David Ortiz, con esas revelaciones que hizo el periódico de Boston Globe, sí, y el impacto que tiene. Pero lo que me gustaría que usted nos ayude a aclarar es, hoy la Procuraduría General de la República ha dicho que va a buscar la investigación y que incluso el Código Procesal Penal ampara a las víctimas a que puedan gestionar sus propias investigaciones. Pero el vocero, el titular, el vicepresidente de la FIN, José Tulio Castaño Guzmán, ha dicho que esa investigación aquí no tiene ninguna vinculación y que no afectaría la investigación. Mira, discutiblemente que la información de fin de semana de primera plana del Boston Globe estremeció a la República Dominicana. Una investigación privada que ordenó la víctima, nuestra gloria del deporte, David Ortiz, nada más y nada menos que a un ex jefe de policía de Boston y a un oficial retirado de mucho nivel y preparación de la CIA. Esto no es una situación de restarle importancia, porque evidentemente que quien hace la investigación tiene una acreditación importante a nivel policial y de inteligencia. Y además hay que recordar que David Ortiz es, además de dominicano, es norteamericano. Es decir, es un ciudadano de los Estados Unidos. Y en esa investigación, en esa publicación, se establece que la investigación de la Policía Nacional y del Ministerio Público de la República Dominicana fue falseada, fue un encubrimiento a un cabecilla de narcotráfico acusado y preso en los Estados Unidos. Eso es un hecho espantoso y grave. La Procuraduría General de la República no necesita, para reabrir una investigación sobre eso, nada más que eso que ha salido. Es decir, no necesita una querella ni una denuncia de David Ortiz para actuar, porque está en entredicho es la Procuraduría, no la actual, pero la institución como tal que está en entredicho a nivel internacional es el Ministerio Público y la Justicia Dominicana. Porque la ponen, según esa investigación, a que fue partícipe de un crimen tan grave como el atentado. Porque encubrir pruebas, omitir el autor intelectual es un crimen, no es un deporte, como algunos quieren poner aquí. Y evidentemente yo creo que existen las condiciones para que la Procuraduría inicie la investigación. Creo que la Policía Nacional debe de hacer una investigación interna de qué ocurrió en ese caso para rendirle un informe al ministro de Interior y a la Presidencia de la República, porque evidentemente no se podía manipular ni se podía falsear una investigación de esa magnitud con una figura como David Ortiz sin que la policía, si hubo manipulación y si hubo encubrimiento y si esto fue lo que dice el informe del Boston Globe, no se podía hacer sin la Policía Nacional, bajo ninguna circunstancia. Y el jefe de la Policía Nacional solo le recibe órdenes
y más en un caso de este tipo, que está envuelto una figura como David Ortiz, al presidente de la República Dominicana. Es decir, no estamos hablando de cosas pesadas, estamos hablando de cosas de alto calibre, vamos a decir, que entiendo que la opinión pública de Norteamérica, que ya ha sido puesta en alerta de esta situación, va a demandar de su autoridad, y nosotros aquí debemos hacer lo mismo, de descartar o confirmar que eso haya ocurrido, porque si eso ocurrió y se queda así, el mensaje sería catastrófico para otros casos y para casos similares que se puedan dar. La declaración de Servio Tulio fue muy desafortunada, porque él dice una media verdad. Es cierto que a nivel judicial no tiene los hallazgos que pueda tener la investigación privada, no tiene un efecto probatorio. Eso lo sabemos. Eso se sabe, que cualquier investigación privada, por importante que sea, al margen de la parte judicial, no va a tener un peso probatorio. Pero sí, para desencadenar una investigación, una reapertura de investigación, que es lo que yo creo que procede, y que entiendo y confío que la magistrada Miriam Germán, cabeza del Ministerio Público, va a ordenar en las próximas horas. De hecho, vi que hay una declaración de la Procuraduría de que está tramitando que ese informe o esa publicación le llegue, y preparar entonces porque finalmente los oficiales que participaron en eso están ahí. El preso está ahí. El señor César Peralta está preso en una cárcel federal de los Estados Unidos. Es decir, y viene esto también vamos a decir, se concatena esto o cuadra esto a nivel del lenguaje dominicano con lo que pasó. ¿Quién en este país creyó que a David Ortiz alguien lo podía confundir? Porque es difícil, es bastante porque grande, David Ortiz, primero, es una figura súper conocida, segundo, corpulento, es práctica, y además lo confundieron con quién. Esto es una vagabundería, y todo el mundo lo vio así desde el principio. Lo que pasa es que no tenían las pruebas. Todavía más grave, el padre de David Ortiz dice que la Policía Nacional tenía 2 patrullas en ese sitio de manera regular, que su hijo incluso le daba a los policías propina cuando se iba, y que esa noche, sospechosamente, 15 minutos antes del atentado, fueron retiradas esas patrullas. Lo dice David Ortiz, perdón, el padre de David Ortiz. Entonces, yo creo que el tema de la complicidad del gobierno de Danilo con César el Abusador, están por otros canales que no es diríamos, este canal de investigación confirmado también. Ajá, ¿Por qué? Porque David Ortiz fue solicitado en extradición por los Estados Unidos. Ustedes pueden verificar, tú puedes hacer una cronología de investigación en la Procuraduría de cuándo llegó la solicitud de extradición de César Peralta, y te vas a dar cuenta que dejaron pasar, después que llegó, más de un mes, 2 meses, 3 meses, sin hacer absolutamente nada. Y evidentemente que le avisaron para que se pudiera ir, porque el gobierno de Danilo no le interesaba que cayera preso y entregárselo a los Estados Unidos. Entonces, mantuvieron a su esposa presa como una rehén. Esa es la verdad de lo que pasó. Lo dejaron ir, y cuando estaba en Colombia, no digo que fue el gobierno que lo mandó a matar, pero la realidad es que él se salvó milagrosamente de un atentado en Colombia cuando llegó allá, huyendo de aquí. Cuando lo cogen preso, hay una crítica que yo he hecho desde siempre a este Ministerio Público. ¿Por qué no enviaron fiscales a Colombia a interrogarlo? Incluso César, el abusador, habló de Danilo Medina.
Es decir, no tenía el Ministerio Público interés en averiguar cómo se fue ese señor de aquí, cómo se burló de la orden de extradición. Yo creo que era un elemento a investigar. Nunca se envió. Entonces, yo espero que ahora, con esto que ha ocurrido, pues toda esa, diríamos, nebulosa que hay sobre esto pueda investigarse y ojalá el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos colabore o asuma esta investigación conjuntamente con el Ministerio Público de la República Dominicana. Pero eso sería un tema, porque se señala al ex procurador, a Jean Alain. Entonces, si como usted dice, la policía tuvo que haber participado en ese proceso para encubrir qué es lo que está en tela de juicio, sería una cosa solo de Jean Alain. Mira, Yaneisa, a mí me gusta decirle al pueblo la verdad. Y esto no es por defender a Jean Alain ni por quitarle responsabilidad, porque él era el procurador general. Pero el que conoce aquí las intríngulis del poder sabe que Jean Alain Rodríguez era un sargento político incondicional de Danilo Medina. Y ahí no se hacía nada que no fuera ordenado por Palacio. Nada. Digo, nada de importancia. Y es insólito creer que Jean Alain se iba a meter en tapar un expediente así sin tener la luz verde del presidente de la República. Eso está clarísimo. Si hubo el encubrimiento que se confirme, quien ordenó eso se llama Danilo Medina. Si no lo hubo, bueno, pues debe quedar descartado también. Pero nadie puede perderse en lo claro de que el jefe de la policía, también en aquel momento, no sé quién era el general. Yo creo que era Ney Aldrin. No es verdad que un caso así va a cogerle línea a nadie en un país presidencialista como este, con un David Ortiz con un balazo moribundo en un centro médico. Eso nada más con el presidente que se discute, que es lo que hay ahí, y con los jefes reales del país. El que se quiera perder, que no es así, bueno, que sueñe, pero esa es la verdad. Entonces, yo creo que el país merece tanto República Dominicana como los Estados Unidos y el mundo, porque ya David fue saltado al Salón de la Fama. Ya David no nos pertenece a nosotros solo como dominicanos. David es una figura mundial. Dejar eso en nebulosa sería terrible. Y él eso afecta mucho la imagen del país. ¿Verdad? Y como él ha dicho hoy, yo lo que quiero es que esto se aclare. Y hasta cierto punto es un acto de valentía, porque cualquiera hubiera dicho, bueno, ya yo me salvé, ese tipo es peligroso, está preso, dejen eso así. Y yo no me voy a meter y no voy a publicar o no se va a trascender la investigación. Pero hasta cierto modo él está cargando pesado porque los peligros siguen ahí. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuál va a ser el miedo aquí? Que César Peralta ya en Puerto Rico decida colaborar. Y dentro de los arreglos, todos los narcotraficantes, y dentro de los arreglos que pueda, diríamos, hacer con los fiscales norteamericanos, puede estar decir lo que pasó. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad, por eso yo he dicho que a Jean Alain hay que cuidarlo ahora más que nunca. Porque Jean Alain, si ve que Estados Unidos asume este caso y que puede derrumbarse César Peralta, Jean Alain es un eslabón que puede en un momento dado llegar a un acuerdo también. Sí. Y decir qué fue lo que pasó. Por eso, la Procuraduría debe duplicar la seguridad de Jean Alain en Najayo. Porque estamos hablando de un eslabón que está detenido y que está en una situación frágil y que hay gente que puede estar muy nerviosa hoy con la posibilidad de que él llegue a un trato con las autoridades tanto del Ministerio Público de República Dominicana como de los Estados Unidos. Ahora hay planteada una reforma constitucional y por lo que uno puede observar, lamentablemente para el gobierno
ha concitado como poco respaldo. De hecho, figura como Manuel Guerrero, que es vinculado a la dirigencia de ese partido y al gobierno, están en contra. ¿Cómo usted observa esa apuesta del gobierno? Yo creo que sería, y lo he dicho y lo reitero hoy, un gran error político de mi amigo el presidente Luis Abinader insistir en imponer o en aprobar una reforma constitucional sin consenso. El primero, el PRM no tiene los votos para aprobarla, eso entrando por ahí. Ya el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRD dijeron que no. Entonces ya de entrada tú tienes un escenario de que Luis Abinader tendría dos posibilidades. Salir derrotado de una reforma constitucional, de un intento, lo debilitaría en medio de esta gran crisis que estamos viviendo, lo debilitaría mucho este mismo año con una derrota política. Imponerla a base de diputados que no son de su partido, lo va a poner en el ojo de un huracán de opinión pública de que compró una reforma. Y Luis Abinader no es hombre de comprar una reforma. Y eso afectaría enormemente su misma imagen personal. Yo creo que él, su gran mérito, y hay que reconocerlo, fue despojarse del poder presidencial, nombrar a doña Miriam Germán. Eso yo creo que el país lo valora. No lo había hecho ningún presidente después de la muerte de Trujillo. Y él ha cumplido con una propuesta que si le dicen que no, bueno, él en una reelección podrá decir, bueno, yo, el que quiera un ministerio público independiente que permanezca, pues vote por mí, porque yo, eso es lo que he planteado. Es decir, que no creo que él tenga una necesidad de invertir su capital político en tratar de imponer una reforma. Segundo, la reforma es innecesaria, inoportuna. Estamos en medio de una gran crisis mundial, con un escenario de guerra, con una inflación nunca vista a nivel mundial. Tratar de imponerla le daría, desde el punto de vista político, una sombrilla perfecta a todos los partidos de oposición para unirse a todos, incluyendo gente que de algún modo u otro hemos estado ayudando a Luis porque lo vemos con un presidente realmente con buenas intenciones, que estaríamos en contra de una reforma constitucional. La Iglesia Católica estaría en contra de una reforma constitucional, la Iglesia Evangélica también, porque detrás de esa propuesta de reforma hay otros intereses que no son Luis Abinader. Hay intereses que quieren destruir el Tribunal Constitucional, llevar la mayoría calificada que se necesita ahora para aprobar una sentencia, a llevarlo a una minoría, a una mayoría simple. Por ejemplo, el tema del aborto, en las 3 causales, ellos quieren, como saben ya que no tienen los votos en el Congreso para aprobarlo, lo quieren aprobar vía el Tribunal Constitucional, igual que Colombia, que 3 o 4 jueces se abrogaron el derecho por encima de todas las instituciones y del pueblo colombiano y legalizaron el aborto hasta los 6 meses. Eso lo quieren hacer aquí. Claro, ¿eso es una agenda de Luis? No es una agenda de Luis, al revés. Luis planteó que ese era un tema que dividía la sociedad y que eso fuera a un referéndum correctamente. Es decir, hay otros actores dentro del PRM, el mismo tema de las 50+1. Yo oí al amigo Antoliano en un programa hace unos días diciendo que ese tema no se puede satanizar, el del 50, de rebajar el 50+1, que eso hay que debatirlo. Entonces, pero si tú eres consultor jurídico y estás al lado del presidente y dice que eso hay que debatirlo, ¿qué es lo que va a pensar la población? Además hay otro tema. Luis no tiene el control de la asamblea. Tan pronto... ¿Se puede incluir cualquier tema una vez convocada la asamblea? Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que fue precisamente un recurso nuestro, atacando una ley de convocatoria, el Constitucional dijo que
es una vez reunida la Asamblea Soberana. Entonces, si hay la agenda de la Asamblea, que se supone que está limitada por la ley de convocatoria, podría ser variada. Es decir, el presidente no tiene un control de lo que puede pasar. Está mal redactada también porque dice, bueno, que no lo nombre el presidente del Ministerio Público y que lo decida quién. No dice que una ley diga, pero venga acá, ¿cómo que una ley diga? Entonces tienen que decir ahí quién va a designar al presidente, pero bueno, que dure 6 años. Entonces, ¿qué pasa? Y que mientras tanto lo nombre provisionalmente esos 6 años el presidente Abinader. Lo están exponiendo a la murmuración. Porque ya yo he oído gente del PLD diciendo que Luis quiere irse dejando amarrado un ministerio público de él, que no es verdad, nada de eso. Pero la forma en que lo redactan. Yo oí al mismo Servio Tulio hoy decir que estaba en contra de eso, de la reforma, y planteaba que uno de los textos era que el Consejo Nacional de la Magistratura podía destituir a los jueces, que es otra locura. ¿Qué a mí me preocupa, Ñaneisi? Que yo sé que Luis no es abogado, pero yo siento que hay una falta de asesoría correcta al lado de él. Lo siento y lo veo, y lo vi con lo de fideicomiso. Le iba a preguntar de eso, parecería otro... Porque hay sectores que están poniendo cosas que yo sé que no son de su objetivo. El fideicomiso lo hizo una oficina privada, el contrato, que no tiene nada que ver con el gobierno ni con Luis, ¿entiendes? Y por eso le metieron una serie de cosas ahí que le causaron un daño enorme al gobierno. Y fíjate que eso está en un limbo todavía. Eso no debió de ocurrir, porque Luis dijo desde el primer momento, esto no se va a privatizar mientras yo sea presidente. Entonces ya. Entonces, hay cosas que en esto tú a veces puedes pensar que haya algunos sectores que quieran tirarle su cacarita de guineo interno para ver si él fracasa y no va a la reelección, porque eso no es descartable también. Y usted se podría decir que quizás internamente en el PRM, porque ese partido, usted sabe que arrastra ese tipo de cosas. Podría haber gente tirándole cacarita, no digo, yo no lo sé, pero cuando tú ves cosas que no te cuadran, tienes que decir, bueno, porque en esencia yo creo que el país ve a un presidente joven echando, diríamos, en este mare magnum de crisis, luchando por hacer las cosas bien. Así yo lo siento y yo creo que la mayoría del pueblo lo ve así. Pero hay un equipo que no está acompañando al presidente en ese mismo nivel. Y eso está causándole la mayoría de los problemas que está teniendo el gobierno hoy. Hay algunos ruidos internos al PRM por la convocatoria. No me parece que las voces disidentes tengan gran influencia como para generar alguna situación de preocupación, pero no deja de ser importante ver esa parte. Mira, yo creo que ellos de alguna manera, yo no me quiero meter en cuestiones internas de ellos, ellos lograron prácticamente un 96, un 98% de su dirección alineada, pero tampoco creo que subestimar a el movimiento que ha encabezado Guido sobre las bases del PRM. La historia te enseña que tú puedes subestimar esos movimientos momentáneamente, pero después eso crea muchos problemas. Eso pasó. Mira, el que ve lo que está pasando ahí, yo me recuerdo cuando Antonio Guzmán llegó al gobierno. Don Antonio se presentó algo similar a lo que está viviendo hoy el PRM. Hubo un movimiento de las bases que decían que se quejaban de que no lo habían puesto en los cargos. Y eso lo encabezó José Ovalle. Yo recuerdo el movimiento de las bases. Antonio Guzmán y Magluta, que eran mayoría, bueno, se impusieron en eso, pero al final
eso trajo muchos problemas. Yo lo que estimo que ellos deben hacer es buscar un acuerdo, incluyendo al sector, diríamos, disidente, y tratar de que ese ruido, vamos a decir, no vaya al Constitucional, no vaya a las altas cortes, porque en un país como este, con tantas necesidades, muchos compañeritos del PRM no han podido ser nombrados en el gobierno. Es natural, como le pasa a cualquier gobierno, que haya disgusto, y si eso es disgusto, tú lo sumas a que es también hay un tema, diríamos, de alcurnia, de clases sociales, genera un resentimiento que no es bueno para el PRM. Y un partido prácticamente joven que está en el gobierno, en medio de una crisis, lo que a ellos les conviene, y reitero, no es mi intención meterme en asuntos internos de ellos, porque eso no es mi tema, pero les deseo que se arreglen, vamos a decir, y que no tengan ninguna dificultad, porque la unidad es básica para gobernar un país en medio de una crisis. Y la situación económica, el presidente Abinader fue bastante exitoso manejando la crisis sanitaria y en la recuperación de la economía, pero ahora ha venido este tema del impacto de esa guerra en Europa. ¿Y cómo usted lo observa? Yo creo, y lo voy a decir, hacer diríamos, una confesión, vamos a decir, abierta. A mí me ha sorprendido positivamente cómo Luis, en un año y medio que ha manejado este país, que no había sido presidente ni había sido funcionario, ha sorteado la situación con dificultades, con altas y bajas, pero la verdad que el país ha tenido una estabilidad, ha tenido un crecimiento. Obviamente ahora hay un embate fuerte de inflación que está impactando grandemente al país a nivel de los alimentos, a nivel de la carestía de la vida, y eso está afectando, y el gobierno tiene que entender que es natural que cualquier gobierno en crisis se erosione. El gobierno no puede entrar en pánico porque baje en las encuestas. Un gobierno... ¿Ha bajado el gobierno? No, bueno, yo no tengo pero es natural. O sea, yo no tengo ningún... Pero si baja, vamos a decir, en medio de una carestía de la vida, de una situación de inflación, no tiene eso que volverse loco el gobierno con eso, porque eso es normal. Todos los gobiernos del mundo, todos, cuando hay una grave crisis, pues se erosionan. Eso le está ocurriendo en Estados Unidos. A todo, es decir, aquí no se puede poner como que si baja se está cayendo el mundo, porque yo siento algunos amigos que tienen como esa impresión. Es natural que entran en pánico y no tiene nadie que entrar en pánico. Hay una situación muy difícil, la gente pobre no le alcanza el dinero, la clase media está con problemas, y vemos un presidente maniobrando, tratando de aminorar ese choque a la población y tratar de hacer lo que puede. Obviamente hay medidas por ejemplo, el Banco Central dio un bajón de golpe, impuesto, una reducción de casi 90.000 millones de pesos del circulante, que eso están encareciendo las tasas de los préstamos. En medio de una situación difícil, pues creo que hay que tomar medidas contra la inflación, pero que debió de hacerse más gradual, porque si tú lo haces de golpe, hay muchas empresas que acaban de salir prácticamente del lío del COVID, que tú le cortas los financiamientos, le subes la tasa de interés y la va a poner a pegar contra la pared para una quiebra. Entonces, y por el otro lado está la inflación. Entonces es un equilibrio, te digo, muy difícil Balaguer decía que la presidencia era una silla de alfileres. Mi amigo Luis está, diríamos, en medio de una tormenta, manejando este barco que se llama República Dominicana, y yo creo que la responsabilidad de la oposición y de todos los dominicanos es tratar de ayudarlo dentro de la crisis, porque si apostamos a atizar la crisis, si apostamos a
que esto se embrome, vamos a decir, entonces lo que vamos a perder más somos todos, es el país. Yo creo que en ese sentido, Leonel Fernández, como líder más importante de la oposición, ha sido hasta ahora una oposición constructiva, diríamos comprensiva. Obviamente el gobierno no se puede poner guapo tampoco porque él ejerza en determinados momentos críticas sobre los precios, sobre cosas que son absolutamente normales. Es decir, en su papel de oposición, sí. Pero hay otro grupo de la oposición que sí está apostando al caos y sí está apostando al estallido social y sí está apostando a que se arme un revolú producto de la crisis y ellos pescar en más revuelto. ¿Quiénes son? Los que tienen el pecho sucio, que estiman que pueden caer presos en cualquier momento. A eso están apostando, a el cuento del fullero. Bueno, cuando te llega la cuenta, tú no quieres rendir cuenta, tú lo que haces es un desorden, para ver cómo tú, en medio del desorden, puedes salir airoso. Ese es básicamente. Tratamos parte de los temas políticos vinculados al gobierno. Ahora se habla de una alianza en la oposición para enfrentar al PRM, que es el partido a vencer. Pero, ¿qué tanto le convendría a la Fuerza del Pueblo hacer una alianza con el PLD? Yo creo que esa versión le perjudica mucho a la Fuerza del Pueblo. Porque la Fuerza del Pueblo tiene una meta, a mi juicio, y respeto la estrategia de cada partido. Yo no soy de la Fuerza del Pueblo, aunque soy muy amigo de ellos. Pero creo que su objetivo en este año 22 debe ser consolidar el segundo lugar, que aunque tienen un líder muy fuerte, ellos son un partido nuevo relativamente y esa es su meta fundamental, es que cierre el año 22 con la Fuerza del Pueblo en un segundo lugar. Ese debe ser la meta de ellos. Cuando tú esparces las versiones de que hay un acuerdo con el PLD, de que hay una posibilidad de acuerdo, que según me han dicho eso no es cierto, pero tú frenas el crecimiento de la Fuerza del Pueblo. Porque el que está dentro del PLD, si dicen, bueno, como quiera vamos juntos, vamos a aliarnos, estamos juntos, pues no se va a ir. Es decir, es una estrategia que frena la avalancha de gente que se está yendo del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. El año 24 es otra cosa, ya falta mucho para el año 24, mucha agua por correr, y ahí yo creo que ellos, como cualquier otro partido, va a decidir o debe decidir lo que más le convenga a su estrategia electoral en el momento preciso. Pero en este momento, plantearse un acuerdo con el PLD perjudica, según yo entiendo, a la Fuerza del Pueblo más que al PLD, porque detiene el crecimiento de ese partido y paraliza la hemorragia de militantes y de dirigentes del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Creo que en el PLD, si Danilo Medina no le roba la convención, a la elección interna a Abel Martínez va a ser el candidato. No, pero Margarita PLD sale adelante en las encuestas. No. Doña Margarita no tiene en el PLD ningún dirigente. Todo su equipo está puesto por el Danilato. Le puso ahí a José Ramón Peralta, de jefe de campaña, y le ha puesto una serie del comité político que hasta cierto punto yo creo que ayudan a ver más. Porque al ponerle todos esos dinosaurios del comité político a Margarita, la gente se alinea más internamente en el PLD con una opción de renovación, que es lo que Abel está desarrollando. Un tema de juventud, de renovación, de futuro, que no tenga tanto que ver con la oligarquía partidaria que ha manejado el PLD. Yo creo que yo he estado viendo los eventos de él en el interior, y tú te das cuenta que el 80% de los diputados, el 80% de los alcaldes, el 80% de los regidores está alineado con Abel Martínez. Y esos son la real fuerza de ese partido.
¿Qué es lo que ha querido Danilo con Margarita? Bueno, como ella no tiene ninguna estructura, yo te pongo la estructura y yo te dirijo. Ah, porque entonces es un tema de mantener el Él control a través de ella. quiere repetir con Margarita lo que hizo con Gonzalo Castillo, en seguir siendo él, y ese ha sido su gran error. El querer seguir siendo él el eje sobre el que gira el PLD. Yo decía que si Danilo le quisiera al PLD y tuviera una idea trascendente de ese partido, le diera paso a otro y él mismo se recogiera para que todos estos escándalos, por ejemplo, mira este caso, mira este ejemplo de César el Abusador. A menos de 2 años de las elecciones le explota este lío. Narcotráfico, crimen organizado, protección del narcotráfico. Me decía un PLDista ayer, doctor, pero ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Los PLDistas diríamos del medio, ¿no? ¿Por qué tenemos nosotros que cargar con ese embarre de esa camarilla? Es decir, entonces, ¿qué le ha pasado al PLD? Que no se ha sabido sacudir de esa camarilla. Y si el PLD se mantiene girando alrededor de Danilo Medina y de Ajo Peralta y de Gonzalo, bueno, se liquidará. Esa es la verdad. Y va a ir cada día decreciendo más y más y más. Por eso el proyecto de Abel, aunque no es antagónico con Danilo, porque es el presidente, pero sí está perfilando, haciendo un perfil propio, distinto a que yo no soy un peón de esta camarilla. Y eso, por eso él está creciendo internamente. Entonces Margarita se ha ido como desgastando, porque ella se Bueno, la pobre de doña Margarita, yo no quiero atacarla, pero la verdad que está demostrando que no está preparada para este cargo. Y ni para las luchas políticas. Mira lo de ayer. La verdad que a mí me costó entender que ella dijera lo que dijo. Que una investigación de un jefe de policía de Boston es oficial de la CIA. Un periódico como el Boston Globe, que todo eso fue una treta política del gobierno para sacar que aquí se cogieron en tarjeta, en colmado, en su super... Óyeme, te indica que está muy errática y muy desenfocada de lo que es la realidad. Y yo creo, no es la primera vez, ya esto viene sucediendo de manera sistemática. Ella no tiene la preparación para la guerra política, para los planteamientos de Estado que tiene que tener un candidato presidencial. Ella, ¿dónde viene su popularidad? A que el presidente Fernández le dio la oportunidad de manera, diríamos, generosa, porque la ley no se lo permitía, no estaba prevista. Y le hizo del despacho de la primera dama, le dio más dinero que cualquier secretaría. ¿Para qué? Para hacer ayudas sociales. Y mientras ella era la esposa del líder, haciendo el bien a muchas familias, muy bueno, generó una buena imagen positiva sobre ella. Pero eso es algo muy diferente a tú hacer un proyecto propio con la ropa prestada del otro, porque en este caso, a nivel político, la estructura de Danilo Medina, porque ella no tiene una estructura propia. El seguimiento de ella era básicamente el leonelismo, la gente que seguía a su esposo, 3 veces presidente de la República, y que la veía a ella como una persona posible ser candidata, pero siempre en acuerdo con el líder de ese sector que ha dominado la política dominicana en ese sector del PLD en los últimos 25 años. Pero ella se creyó la líder, ella llegó, la pobre, no, y lo digo sin ánimo de burla, se creyó los lambones que empezaron a decir que las encuestas que estaban las más populares, y ella llegó a un momento que perdió la noción de la realidad y vio a Leonel chiquitico y entendió que ella era más que Leonel.
desde el punto de vista político. Y eso, a mi juicio, obviamente eso lo aprovechó Danilo Medina, el archienemigo de Leonel interno, para hacerle daño a Leonel, y ella fue usada políticamente como instrumento y arma para liquidar y aminorar a Leonel Fernández. Esa es la verdad. Así es. De cara al 24, ¿cómo es que usted ve la competencia? ¿En cuál sería la polarización? Luis Abinader, candidato a la reelección, Leonel Fernández y Abel Martínez. Al día de hoy, esos son los tres candidatos que yo veo de los tres partidos mayores. Creo que Leonel está en un segundo lugar. Y lo de Abel está indefinido en cuanto a su crecimiento, y que Danilo Medina no le haga una de las que él está acostumbrado a hacer para parar, para detener su avance. Pero evidentemente que por ahí va la cosa. ¿Pero usted entonces habría un escenario de segunda vuelta? Sí. Yo creo que hay una... En ese escenario, el escenario de primera vuelta yo no creo que exista. En medio de una coyuntura aquí, el tema de segunda vuelta creo que se va a plantear. Hasta el día de hoy eso es lo que se Pero dicen los opositores del presidente Abinader que esa es la razón por la que la reforma, para bajar el porcentaje y ganar en la primera vuelta. Pero yo no creo que el presidente tenga... Mira, yo soy sincero, te voy a decir. El presidente tiene tres factores para mí fundamentales para su reelección. Número uno, administrar esta crisis depende de cómo esté la economía de este país de aquí a 2 años. Porque eso nadie lo sabe. Él puede ser exitoso y sobrepasar estas situaciones. Ese es un primer reto que tiene. Número 2, la expectativa de la corrupción. Si en este gobierno no caen presos los pejes gordos del Danilato, que se robaron cientos de miles de millones de pesos, y el gobierno lo dejó impune, yo creo que va a hacerle muy difícil a Luis la reelección. Y el muro y el tema de Haití. ¿Pero está paralizado el muro? Bueno, yo sigo creyendo en Luis Abinader. Sigo creyendo de que esto es, en cuanto al muro, que esto es algo momentáneo por razones, diríamos, porque yo no me imagino, Vinicio Castillo, su amigo de muchacho, yo no me imagino que esa obra trascendental, que para mí es la más importante que Luis puede hacer, que lo recuerdan en 100 años, él le pueda dar para atrás eso o dejarla descuidada, porque el costo político que tendría para él sería catastrófico. Yo espero que haya una explicación sensata de qué ha ocurrido y que el muro sea reactivado lo más pronto posible. Señores, el tiempo siempre es corto para escuchar las reflexiones sobre la realidad nacional. En conversación con Vinicio Castillo Semán, cariñosamente Vinicito, gracias por aceptar muchas gracias a ti, Yanesi. Muy contento de estar aquí en esta gran tribuna.